Bueno, como bien dice Anita, es un buen momento para comenzar. Le damos a todos la bienvenida a la presentación de novedades y nuevas funcionalidades de nuestro sistema de remuneraciones y recursos humanos REX+. En esta oportunidad, la versión de septiembre, que viene ahí bien cargadita, según lo está anticipando Ana María. Así que, bueno, sin más que agregar, los dejo aquí con Anita para que les enseñe todo lo que trae nuestro sistema REX. Bien, gracias Mati. ¿Cómo están? Saludo entonces a los que faltaba por saludar. Vamos con esta presentación de novedades de nuestro mes de septiembre que viene bien nutridita, viene bien entretenida. Les avanzo que son 22 las novedades, ¿cierto? Súper buenas, entretenidas y vamos a ver tanto del sistema como de la página web del portal, también de la aplicación en el portal. Ya las vamos a ver ahí por separadito para todos los intereses. Ya, vamos a partir con nuestra primera novedad en el dashboard, en esta ventana inicial que tiene nuestro sistema, encontramos ahora filtros por empresa, de tal manera que entonces se desglosa la información relacionada a la empresa que seleccionemos. Si queremos ver todas las empresas, vamos a ver entonces a todos los empleados juntos con todos los resultados de cuántos son los empleados activos, los pagos, etcétera. ¿Cierto? Si seleccionamos por una, se nos va a actualizar la información y vamos a ver exclusivamente esos datos, pero para la empresa que filtremos. ¿Ya? Simplemente entonces en su dashboard podemos seleccionar o dejar todas las empresas a la vista. ¿Ya? Ahí está un ejemplo, ¿cierto? Seleccionando una empresa en particular, ya cambian los numeritos, es la misma pantalla, pero cambian los numeritos de acuerdo a ello. ¿Ya? Una segunda novedad también aquí en el dashboard es una alerta para las licencias por procesar. Ya se incorpora entonces ahora un cuadrito nuevo, un recuadro, donde dice licencias pendientes. Estas licencias son las que se pueden gestionar entonces dentro del módulo de licencias médicas electrónicas. Recuerden, tenemos una nota técnica de esta modalidad y tienen que me parece que tienen que contratarla, ¿cierto? Ahí en comercial. De todas maneras, consulten, pueden consultar en comercial, como pueden consultar en la mesa de ayuda para algunas dudas que tengan si es que pueden activarlo o tienen que contratarlo. ¿Ya? Así que a partir del módulo de licencias médicas electrónicas viene relacionado este cuadrito de las licencias pendientes entonces. ¿Ya? Una tercera novedad, ahora ya vamos directamente a los datos, ¿cierto? Una importación masiva de las licencias médicas para los empleados finiquitados. Esto es a partir de la funcionalidad de los conceptos en detalle, cuando hacemos la carga masiva de este concepto específico de licencia médica, cuando encuentre el sistema algún finiquitado, nos va a dar la alerta de que efectivamente está finiquitado o que ese mes debería ser finiquitado, que tiene su fecha de término, ¿ya? Entonces, en el mismo mes de proceso que estamos haciendo la carga, nos va a dar la alerta de tal manera que podamos definir, ¿sí? Entonces, esta importación masiva, novedades, ingresos, conceptos en detalle, esa es la funcionalidad, recuerden, ¿sí? Ahí ponemos todos los datos, recuerden que toda esa columna viene en detalle, en la información adicional ponemos los datos de si es una licencia continua o es nueva, ¿cierto? Si es maternal, etcétera, y los días, recuerden la fecha ahí con rango o no. Entonces, nos va a permitir cuando hagamos la importación, nos va a permitir visualizar y nos va a avisar. Los siguientes contratos ya han sido finiquitados, por ejemplo, o los que vamos a tener por finiquito. Y ahí dice cuándo es la fecha de término del contrato y por lo tanto nos dice importar solo los activos o vamos a importar de todas maneras todos los registros. ¿Ya? De esa forma podemos tener ya, por si acaso, un filtro, una revisión o en ese caso hacer simplemente la carga definitiva. ¿Ya? Bien, rápidamente, yo les dije que era rápido, entretenido, pero rápido. Cuarta novedad entonces, finiquitos. ¿Qué pasa con los finiquitos? Podemos ahora agregar los descuentos por asignación. ¿Ya? Al momento de realizar el cálculo del finiquito, entonces tenemos incorporada la opción de realizar el descuento de las asignaciones de bienes que el colaborador entonces pueda tener activas y asociadas obviamente en su contrato. ¿Ya? Ojo, recuerden que la asignación de este bien debe estar firmada. Ustedes deben tener entonces el registro del bien, deben tener la asignación realizada y el documento para la firma y que esté firmado.
ahí es válido, ¿sí? Recuerden eso. Pueden ir viendo toda la administración entonces de las firmas también, ya. Pero en este caso, ¿qué es lo que nos acontece? Lo que vamos a descontar por la asignación. Entonces, cuando vayamos a emitir entonces el finiquito o simplemente hacer la simulación del finiquito, esto es en la carpeta del empleado, expediente, menú contratos, ¿cierto? O sección contratos, vamos a los puntitos donde dice finiquito a partir del contrato del empleado, ¿ya? Ahí nos vamos a encontrar que cuando vayamos a asignarlo, ¿cierto? Nos va a decir los activos con asignaciones que todavía no han sido firmados no pueden ser descontadas en el finiquito. ¿Ya? Podemos ahí visualizarlo. Es la parte baja del cálculo de las asignaciones. Era muy larga la página, así que puse la parte de abajo. Y por lo tanto nos va a mostrar cuál es el activo que tiene y cuál es el estado, si está devuelto o no. Si está devuelto, entonces no tengo nada que descontar, ¿cierto? Pero si no está devuelto, puedo pinchar ahí donde dice descontar y por lo tanto el monto que vamos a descontar, ahí puedo modificarlo también, va a aparecer directamente en el finiquito, ¿ya? Entonces, cuando presionamos el simular finiquito, nos va a avisar en forma oportuna que el colaborador tiene activos pendientes, ¿cierto? Ahí entonces va a ser como una validación, una doble validación. Recuerden que debe estar firmado la asignación de este bien, si no, no vamos a poder hacerlo, ¿ya? Esta es la validación que decía entonces. Hay activos pendientes, dice. Estás realizando una simulación, un finiquito que tiene activos asignados pendientes de devolución, ¿ya? Esta notificación entonces nos entrega la existencia de este activo pendiente de devolución y ahí podemos decir si continuamos o no. En el fondo podemos validar y podemos realizar el proceso como corresponde, ¿ya? En el caso entonces de que continuemos la simulación del cálculo, nos va a incluir este descuento, ¿cierto?, en el cálculo, ¿ya? De tal manera que nos va a mostrar precisamente el valor. Ahí nos dice, este es el bien, esta es la cantidad, ¿cierto? Y ese es el monto que habíamos puesto al principio. Y por lo tanto, en este detalle de cálculo podemos llegar a saber cuánto es lo que tendríamos o cuánto es lo que se le estaría descontando de acuerdo a lo que habría que pagarle en el finiquito, ¿ya? De continuar y guardar y emitir directamente entonces este cálculo realizado, ¿cierto? En el guardar finiquito podemos decirle, incluimos los conceptos, ¿sí? Cuando le digamos incluir los conceptos, estos conceptos van a ser asignados entonces en la plantilla propia del empleado, ¿ya? De tal manera que entre los registros, entre los conceptos que tenga el empleado, va a aparecer también, además de los otros conceptos relacionados con indemnizaciones, ¿cierto? Va a tener este descuento relacionado con el activo entonces, ¿ya? Ahí vemos que la plantilla propia ya le asignó este valor y ahí están los 900.000 de este activo asignado. ¿Se fijan? Entonces, en la plantilla propia, recuerden que la plantilla propia está dentro de la carpeta del empleado también y directamente plantilla propia, ¿ya? Esta información que queda en el concepto, entonces puedo aplicarlo en la liquidación, como también puedo usarlo directamente en el finiquito y también considerarlo para la contabilidad, ¿ya? En este caso, entonces, tenemos la alternativa y no necesariamente forzar a que lo devuelva, sino que también podemos descontárselo en caso de una no devolución, por ejemplo, ¿ya? Esta misma acción, lógicamente, con eso estábamos viendo cómo funciona cuando lo hacemos en forma manual. Un empleado manualmente, rapidito, ¿cierto? Pero también recuerden que tenemos la funcionalidad de los finiquitos masivos, ¿ya? Y esta misma función, entonces, es aplicable aquí. Entonces, en el menú de tareas y finiquitos masivos, podemos realizar precisamente este mismo proceso en forma automática y masivamente. Así va a identificar los colaboradores si tienen o no asignaciones disponibles para ser descontadas. Y ahí nos va a mostrar entonces con el casillerito, ¿cierto? Por ejemplo, que dice con activos sin devolver, como también podría ser ver activos. En el ver activos, ¿cierto? Vamos a marcar y vamos a identificar, vamos a visualizar cuál es el activo que está para descuento. ¿Ya? Pinchamos ahí en el botoncito que dice ver activos y nos va a entregar esta ventanita donde está el listado de los activos asignados. Los activos con asignaciones que todavía no han sido firmados no pueden ser descontados, nos dice nuevamente, ¿cierto? En la misma mención que estaba en el otro
la otra función. Aquí nos muestra cuál es el que está descontado por finiquito, cuál es el que ya está devuelto, ¿cierto? Y aquí nos dice, no está devuelto y nos da la posibilidad entonces de descontarlo, ¿se fijan? Entonces, al guardar los cambios, se guarda el finiquito, nos da la opción de incluir el concepto nuevamente y esto funciona de la misma forma entonces que el caso del finiquito individual. También está la opción cuando hacemos la carga para poder registrar entonces nuestros finiquitos masivamente. ¿Ya? Bien, nuestra quinta novedad. Variables en documentos. Estas variables en documentos, un poquito ya viene siendo como el tema, hace relación a las asignaciones. Ahora ya tenemos para aplicar en los modelos de documento las asignaciones y también los activos descontados. ¿Ya? En este caso podemos aplicarlo entonces en los documentos que corresponden estas dos variables. ¿Ya? Recuerden que el modelo de documentos está en configuración documentos, modelo de documentos. Estas dos variables, así tal cual como están escritas, al ser aplicadas, si se fijan, ahí está nuestro modelo, por ejemplo, de un finiquito, se vería de esta forma. Nos muestra un cuadrito donde tiene entonces el ID, que es la codificación, el nombre, el modelo, el número de serie, el valor, el estado y la fecha de asignación. Esto en el caso de las asignaciones, ¿cierto? Y en el caso de las asignaciones para descuento, entonces, teníamos el ID, la identificación, el activo y además el precio, ¿ya? Ahí nos hace como un resumen del registro. Estos dos, bueno, aquí están en un solo formato, pero eventualmente podrían estar en formatos por separado, ¿ya? Bien, ¿qué les pareció? Entretenido. Una sexta novedad. Dentro de las funciones tenemos un nuevo operador para montos históricos, ¿ya? De esta forma, se entrega un operador. El operador es precisamente como llamamos al dato que vamos a utilizar. En este caso, el operador se denomina H signo peso, ¿sí? Recuerden que, por ejemplo, la variable es la B corta, la función interna es una I, en fin, ¿cierto? El concepto es una C y todas van acompañadas por el signo peso. En este caso, como es histórico, tiene una H, ¿sí? H signo peso, el cual entonces carga montos históricos a partir de la versión de septiembre, a partir de ahora en adelante entonces, y de los conceptos que se indiquen. Yo les voy a mostrar cómo se hace. El sistema guarda entonces siempre el valor en base a los 30 días, incluso si existen ausentismos, ¿ya? Recuerden que las funciones entonces las elaboramos, las configuramos en configuración, elemento del sistema, funciones, ¿ya? Vamos a ver en detalle cómo sería. En una función en particular, entonces, ¿cómo se escribiría? Esto se escribe en el detalle de la función, donde siempre hacíamos el llamado de las variables, los números, ¿cierto? Las aplicaciones matemáticas. Aquí entonces vamos a decir H peso, el signo peso, y luego vamos a identificar si vamos a sumar o vamos a promediar, ¿ya? Entonces una S o una P, ¿ya? Luego un punto y coma. A partir de ahora, todo separador entre un dato y el otro será con el punto y coma. Vamos a poner un número de meses que vamos a preguntar. Por ejemplo, o en el ejemplo que está aquí descrito, entonces sería el 3. Podría ser 6, puede ser 12, puede ser 2, ¿ya? Y luego vamos a identificar, punto y coma, vamos a identificar el ID del concepto. Por ejemplo, si vamos a consultar el sueldo base, el bono X, gratificación, etcétera, etcétera. Podemos llamar N conceptos, varios conceptos, siempre todos separados por punto y coma y con el ID. Recuerden siempre utilizar el ID, ¿ya? De esta forma, entonces, vamos a poder procesar y registrar correctamente esta función y aplicarla en alguno de nuestros conceptos necesariamente, ¿ya? Así que ahí viene este nuevo operador, ¿ya? Bien. Cambiemos de tema, vámonos a los permisos administrativos. Ahora los permisos administrativos de nuestros empleados, para los que ocupan permiso administrativo claramente, viene ahora la visualización por periodo. Se nos ordena la cosa y ya estamos viendo entonces mucho mejor. En la carpeta del empleado, en el expediente y en la sección de permisos administrativos del empleado, entonces, se incorpora este filtro por periodo dentro de los permisos. ¿Ya? Esto es, recuerden que tenemos las preferencias generales o el valor asignado. Vayan a las preferencias, entonces, del menú de configuración y ahí ustedes tienen que elegir. Recuerden que puede ser con el mes de reinicio,
puede ser entonces preferencias generales, que vendría siendo por defecto ese mes para todos, o podría ser entonces a partir del contrato que tenga el empleado. ¿Ya? Entonces, ahí están precisamente. Cada periodo es un año, ¿ya? Y por lo tanto, así es como nos va a ir mostrando, y nos va mostrando con el mes de reinicio y el periodo completito. ¿Cómo se vería? Así. Tenemos entonces la ventanita donde están los permisos administrativos, ¿cierto? Y al ladito del contrato teníamos el periodo ahora. Y ahí nos puede decir, podemos consultar, por ejemplo, el año pasado, de enero a diciembre, o este año, de enero a diciembre, ¿cierto? Entonces ahí podemos ir viendo por periodo cómo estaba el movimiento. Aquí no nos junta todo y hace un listado, sino que siempre va a ir mostrando el periodo a consultar, ¿ya? Bien. Si ahí está seleccionado en el ejemplo, enero 2020 nos está mostrando que hay 4 unidades disponibles y una utilizada, y ahí está el movimiento registrado. Con esto podemos ver, por ejemplo, si los empleados utilizaron todos sus días, si no los utilizaron, en fin. ¿Ya? Bien. 8. Vamos a la octava novedad. Vacaciones adicionales. Ya, recuerden que este es un tipo de las vacaciones. Tenemos entonces las progresivas y las normales y también las adicionales. Pero en este caso vamos a hacer una distinción con las adicionales porque ahora podemos tener vacaciones sin derecho a indemnización de vacaciones. ¿Ya? Esta opción podemos configurarla ahora, ¿cierto? Podemos configurarla precisamente dentro de la funcionalidad que está en la carpeta del empleado expediente, sección de vacaciones, ¿sí? Se incorpora esta nueva modalidad, ¿cierto? Donde no van a ser considerados esos registros en el cálculo de indemnización por las vacaciones al momento de realizar el finiquito, ¿se entiende? ¿Ya? Bien. ¿Cómo sería? Tenemos una alternativa en la cual agregamos días adicionales no indemnizados fijos, así se llama la opción. En la acción entonces buscan esa, y esa sería para registrar el número de días fijos a agregar, ¿cierto?, para ese periodo solamente, ¿ya? Entonces, agregar días adicionales no indemnizables fijos. Ahí tenemos una primera opción. La segunda opción sería agregar un cálculo recurrente. Esto significa que voy a añadir vacaciones recurrentes a un colaborador, es decir, que esos días van a ser cargados, ganados, año tras año, igual que las vacaciones normales. Entonces con eso es que vamos renovándole todos los años, precisamente, no renovando, sino que cargándole estos nuevos días, ¿ya? Donde se calcula también el monto proporcional según la fecha, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tenemos en la acción, decimos agregar un cálculo recurrente, y luego en la función interna tenemos que decir de qué sería el cálculo recurrente, y tenemos que buscar el que diga cálculo de vacaciones adicionales no indemnizables. Ahí sí. ¿Ya? ¿Ok? Así las configuran. Listo. Acá tenemos una súper mega novedad. Tenemos la firma digital. Esta firma digital, hay una especial ahora. Tenemos una adicional, una firma avanzada. HSM la vamos a denominar, que es de Hardware Security Module. Creo que se dice así. Bueno, se incorpora esta nueva funcionalidad de firma avanzada, HSM, lo vamos a dejar más cortito, que utiliza entonces un sistema criptográfico basado en el hardware que almacena y protege claves criptográficas. En español sería que es una firma con mayor seguridad debido a que valida presencialmente a la persona al momento de ser solicitada. Una vez que se obtiene, ¿cierto?, funciona como una firma de 2 factores, ya que además se necesita la firma avanzada. Podemos trabajar inclusive mixta, ¿cierto?, que pida las 2 o solo una de ellas. También se valida la firma simple de la persona en este caso, ¿cierto? Al estar certificado con un prestador o por un prestador acreditado como es Acepta, en el caso nuestro, entonces, funciona principalmente con el hardware de la persona, que se llama o se denomina token. Esto sería como un USB que se pone en el computador, se instala, y un certificado, ¿ya? Esto se debe contratar, por si acaso. Entonces, si necesitan para algunos documentos en particular alguna seguridad de por medio, mayor todavía, en este caso pueden hacer esta contratación, ¿ya? Bien, ¿cómo se habilita? En el portal del empleado, en la configuración del portal del empleado, ¿cierto? Nos vamos al menú de configuración, administración, portal del empleado. Tenemos entonces la pestaña de firma electrónica. Ahí vamos a habilitar. Se puede habilitar la firma simple y también la firma avanzada,
¿ya? En esta ventanita, como pueden ver, ahí están los 3 tipos, ¿ya? Y por lo tanto podemos decir si tenemos la firma mediante HSM, tenemos la firma avanzada y los documentos normales que hasta el minuto habíamos tenido como firma digital, que sería la habilitación de la firma electrónica, ¿ya? Ahí tenemos entonces los 3 casos. ¿Cómo lo seguimos configurando? Lógicamente, entonces configuración, documentos y flujo de firma de documentos, ¿cierto? ¿Dónde la vamos a pedir y cómo la vamos a solicitar? En el flujo de documentos, entonces, vamos a incorporar quién debe solicitarlo o cómo lo vamos a solicitar, ¿ya? Que puede ser utilizando ambas. Entonces, en la parte del flujo de firma, tenemos que, por ejemplo, si fuese un contrato ¿cierto? Tenemos en el flujo de firma, supongamos el apoderado. El apoderado podemos decir que firma con la firma HSM y en el caso del empleado, que firma simple, podría ser, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a ir configurando, dependiendo de la persona y del documento, cómo lo vamos incluyendo. En el mismo flujo, recuerden que está la parte en que dice permite anular documento, que la activamos ahí con ese switch, ¿cierto? Y aquí también podemos decir entonces, el empleado anula, sí, supongamos, ¿cierto? Y se anula, ¿cómo firma? ¿Simple o con HSM? ¿Ya? El apoderado sigue firmando entonces como HSM o en este caso va a firmar simple. ¿Se fijan? Entonces, en este caso podemos aplicarlo combinando o dependiendo de la persona, ¿ya? Lógicamente, si decimos que el empleado va a trabajar con la firma HSM, va a tener que tenerla contratada, reconocida, instalada y todo lo demás, ¿sí? El certificado. ¿Cómo se visualiza? En el sello de la firma avanzada, entonces, ahora viene una parte nuevita, ¿cierto? En este bloque, donde dice, abajito dice firma avanzada y aparecen ahí todos los datos relacionados, ¿ya? Entonces, inclusive el módulo o el dibujo que tiene este bloque con las firmas, uno dice firma simple y el otro dice firma avanzada, si se fijan la diferencia, ¿ya? Puede haber sido. Siguiendo con la firma digital, vamos en la 10. Siguiendo con la firma digital, entonces tenemos ahora el código QR. El código QR, como pueden haber visto también en la imagen anterior, estaba en la parte alta, ¿cierto?, de este cuadrito de la firma. En este recuadro, entonces, se alojan las firmas realizadas para el documento que se firmó y se puede solicitar esta habilitación del recuadro que contiene el código QR del documento. Esto dependiendo de la necesidad. Si mal no recuerdo, esta habilitación se puede solicitar inclusive a ayuda@manager, así que ahí pueden hacer su habilitación del código QR para el bloque de firma, ¿ya? Listo. Avancemos. Vamos a la 11, ¿ya? Aquí vamos a hablar ahora de las liquidaciones. La visualización por rango de fecha. Esto está pensado en cómo el empleado va a ver sus liquidaciones en el portal. Es por eso que nos vamos a ir a configuración, administración, portal del empleado y nos vamos a ir precisamente a la pestaña de generales, donde se incorpora entonces este nuevo parámetro. ¿Se acuerdan que ahí podíamos liberar la nueva liquidación siempre? Ahora tenemos un rango de fecha en el cual podemos trabajar. Tenemos entonces la pestaña de general, ahora dice proceso más antiguo a mostrar en el portal y podemos determinar entonces cuál va a ser el primer documento. Ustedes pueden determinar entonces si muestra todo el historial, si muestran unas poquitas, si muestran el año completo, en fin, ¿cierto? Entonces ustedes pueden decir desde el primer mes o seleccionamos un año y mes correspondiente, ¿sí? Y en la segunda opción, ¿cierto?, para terminar el rango, tenemos el proceso más reciente a mostrar en el portal. Y ahí podemos decir que es el último mes, el penúltimo, o seleccionamos directamente, así como estaba antes entonces, seleccionamos directamente el mes que estamos liberando, ¿ya? Podemos entonces dejarlo desde ya configuradito y nos vamos a aceptar los cambios y listo. El empleado desde su portal va a ver las liquidaciones que ustedes dejen o permitan visualizar entonces, ¿ya? ¿Ok? Listo. Vamos a otro tema nada que ver. Hay muchas. Estamos entonces en la novedad 12. Catastro de conciliaciones.
como ya veníamos hace un par de versiones atrás también, identificando nuevos catastros, tenemos dentro del reporte de catastro, esto está en información y salida, ahora las conciliaciones. Esto para un mejor y completo registro de la empresa, entonces se llega a este nuevo registro de conciliación. ¿Ya? Como siempre, la ventanita nos presenta dos opciones, agregar la conciliación manualmente o importar masivamente conciliaciones. ¿Cuáles son los datos que vamos a ver o que necesitamos? Necesitamos los datos como la empresa, el año, la sede, el estado, lógicamente, para irlo administrando, y también tenemos los datos propiamente tal de la conciliación, como lo son el reclamante, el cargo del reclamante, el motivo, ¿cierto? La fecha de la conciliación y luego también el administrativo de recursos humanos y el monto de la conciliación. Observaciones en caso de, y eso sería el registro entonces de este dato. Esta misma información es la que está también en la parte de importación, ¿ya? Masiva. ¿Cómo lo podemos ver entonces cuando ya tengamos registros? El listado podemos irlo filtrando por empresa, por año, por mes, ¿cierto? Y por lo tanto nos va a mostrar precisamente ahí un pequeño resumen con los campos otorgados, ¿cierto? Ahí está el monto, el estado, por lo tanto podemos ir accediendo para ir cambiando este estado y dejarlo ya definitivo, cerrado, pagado, etcétera. ¿Ya? En la importación masiva, nuevamente tenemos nuestra misma funcionalidad, esto ya viene siendo un constante, ¿cierto? En la cual podemos decir, descargamos una planilla de ejemplo, utilizarla y luego elegimos el archivo ya guardado, ¿cierto? Siempre un CSV y por lo tanto podemos hacer la carga de la importación. Son los mismos datos que vimos hacerlo manual, entonces ya, así que podemos hacer esa carga. ¿Ya? Recuerden que también está el botoncito, cuando hacemos estas importaciones, está el botoncito que dice ver importaciones anteriores, ¿ah? Así es que podríamos hacer un chequeo en caso de. ¿Sí? Bien. Novedad número 13. Notificaciones. ¿Qué pasa con las notificaciones? Para enviar notificaciones ahora, recuerden que ustedes como administradores pueden enviar notificaciones a sus empleados. ¿Cuál es la novedad? Que ahora pueden programarlas con fecha y hora, ¿ya? Entonces, vámonos al menú de configuración, notificaciones y enviar notificaciones. Y en la parte baja ahora aparece un cuadrito, ¿cierto? Que se activa con ese switch, donde podemos entonces activar esta programación. Fecha de inicio, horario de inicio, dejamos listo configurado y escrito entonces nuestra notificación y la programamos para que se envíe solito. ¿Ya? Así que ahí tenemos. ¿Ve que estaban entretenidas nuestras notificaciones? ¿Están entretenidos? Ya. Vamos entonces al portal web del colaborador. Recuerden que tenemos el portal web y además está la aplicación instalable en que es una extensión, ¿cierto? De la misma, del mismo Chrome, ¿cierto? Sí, lo vimos en la versión pasada. Ya, vamos entonces y vemos para los documentos la firma avanzada. Bueno, lo que habíamos visto entonces de la configuración en el sistema, ahora veámoslo en la aplicación, ¿cierto? Bien, la página web, entonces, en el menú de firmas pendientes tenemos las firmas de documentos pendientes, ¿cierto? Entonces aquí habilitamos o podemos habilitar esta opción en este nuevo portal. ¿Ya? Recuerden que tienen que acceder al nuevo portal. Acuérdense que cuando ustedes entran, en la parte baja hay una opción que dice accedes al nuevo portal y ahí nos cambiamos, ¿sí? Si acceden igual que siempre, ¿cierto? Van a seguir llegando al portal antiguo. Actualícense, está muy bueno. Ya, en el menú entonces de firmas pendientes se incorpora la selección de la firma a utilizar, ¿cierto? Tenemos la firma electrónica simple o la firma electrónica HSM, ¿ya? Acuérdense que ahí teníamos. ¿Cómo se ve? Así, ¿ve que está más bonito el menú? Ya. Entonces tenemos desde nuestras firmas pendientes, tenemos en la parte alta ahí donde está celestito todavía, dice, estás usando y ahí puedo elegir cuál de las dos firmas voy a utilizar para firmar, ¿ya? Lógicamente, si no está contratado y sigo con la simple, solamente voy a tener la simple. Si lo contrato, voy a poder tener la opción, ¿ya? Bueno. En la columna, y se agrega una columna ahora también, que dice tipo de firma, y ahí dice firma electrónica simple o firma electrónica HSM, o podría decir entonces firma manual, en caso de que por ahí también hubiese habido algún documento que se firmó manualmente.
Bien. ¿Qué pasa con los contratos de los colaboradores supervisados? Recuerden que en la nueva versión del portal podemos entonces en nuestro menú de supervisor visualizar ahora los colaboradores que supervisamos, ¿cierto? En este caso se habilita entonces la visualización de la información de los contratos de estos colaboradores. ¿Cómo se ve? Así. Aquí tenemos el listado entonces de nuestros empleados supervisados y en los puntitos ahí que está al lado de la fecha de nacimiento nos da la opción, dice datos del contrato, ¿ya? Y bueno, les voy a decir datos del contrato por el momento para no adelantarles, pero se pueden haber dado cuenta. Los datos del contrato nos lleva ¿a qué? A que precisamente vemos los datos del contrato. Entonces tenemos el empleado con su número de contrato, qué empresa, el sueldo, cuál es el estado de su contrato, ¿cierto? O cuál fue el estado de su contrato, también puede ser. La fecha de inicio, de término, el tipo de jornada, ¿cierto? Si hay área o no. El cargo, el sindicato, la sede, el centro costo o el centro de distribución también. Ya, en la parte baja podemos elegir de mirar la información del tipo jornada, pinchamos al ladito festivos y permisos y por ahí se nos va a cambiar los datos de abajo y también los datos de término de contrato, es decir, viene siendo un resumen bastante práctico de la información del contrato de nuestros colaboradores supervisados. ¿Ya? Bien. ¿Cómo llegamos a ello? Porque no es llegar y que lo tengamos, ¿cierto? En este caso debemos activarlo. ¿Dónde lo habilitamos? Vámonos a, no nos vamos a cambiar en este caso de menú. Vámonos a la configuración. Ahora como administradores vamos a la configuración, administración portal del empleado nuevamente, pero ahora nos cambiamos a la pestaña de módulos habilitados. ¿Ya? Ahí entonces tenemos la opción precisamente de los contratos. Ojo, que esta opción viene desactivada, por seguridad viene desactivada. Ustedes tienen que ir manualmente ahí y agregar el dato, ¿ya? Si es que lo quieren ver. Ahí está entonces nuestra ventanita de módulos habilitados y abajito ahí dice ahora, para el lado del módulo supervisor, ahí tenemos entonces ver los contratos, ¿ya? Recuerden que estas son todas opciones, no son obligaciones, ¿ya? Las liquidaciones de los colaboradores supervisados. Seguimos entonces como supervisores mirando y ahora encontramos que en la misma ventanita, en la misma parte donde decía colaboradores que supervisa, entonces ahora sí podemos visualizar también las remuneraciones. ¿Ya? Pues si se habían dado cuenta en las opciones que nos daba recién, ahí dice, entonces ahora tenemos los datos del contrato y también ver remuneraciones, ¿ya? No me quise adelantar, por eso no se los quería decir, pero ahí está, ver remuneración. ¿Cuáles remuneraciones vamos a ver? Ahí está el listado. Entonces dice mes del proceso, puedo hacer inclusive ahí la visualización por cada uno de los empleados, ¿cierto? Y ahí está los haberes, ¿cierto? El líquido, los días trabajados y si es que tiene licencia, ¿ya? Una vez entrando a alguna liquidación en particular, podemos precisamente ver ese detalle. Y aquí nos va a decir entonces, por ejemplo, cuáles son los conceptos, el detalle precisamente de esos conceptos y los montos entonces, haberes y descuentos correspondientes, finalmente viendo el líquido a pago. ¿Ya? Así que tenemos harta información. Estos datos también pueden descargarse, pueden exportarse desde la aplicación, ¿ya? Ahí está, como siempre, nuestra flechita que apunta hacia abajo, esa es la descarga, ¿ya? Bien, ¿dónde lo habilitamos? Donde mismo fuimos a habilitar entonces los contratos, el botoncito de abajo, justamente. Entonces, podemos ir, no vamos de nuevo, hagamos las dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Configuración, administración, portal del empleado, ahí tenemos la pestaña de módulos habilitados y nuevamente llegamos donde mismo y vemos la opción de abajo y decía ver liquidaciones, ¿se fijan? Entonces ahora el supervisor puede tener el menú de supervisor, ver las vacaciones o supervisados, los permisos administrativos, los ausentismos, los contratos y también las liquidaciones, ¿ya? ¿Sí? De harta información el supervisor. Ya. ¿Qué más va a ver? Las vacaciones de los colaboradores supervisados ahora las va a ver, pero las va a ver con mayor detalle. ¿Sí? Se habilita entonces la opción de visualizar la información de las vacaciones de los colaboradores supervisados, incorporando el saldo de las vacaciones y el estado. ¿Ya? Entonces ahora viene más amplia la información donde tenemos entonces
por empleado que nos va diciendo, mira, tiene tantos días de vacaciones, ese es su estado, si está de vacaciones o si está trabajando, nos dice ahí, ¿ya? Y en los puntitos dice ver movimientos del día o el desglose de tipos de días, ¿ya? Vamos a ver todos esos datitos. ¿Cómo sería ver los movimientos de días? Ahí tenemos entonces un resumen según algún rango que podríamos filtrar o filtrar el tipo de movimiento, si son las normales, si son las progresivas, si son las adicionales, ¿cierto? Y ahí podemos ver que el tipo de movimiento, en el fondo lo que dice el comprobante, la cantidad de días, la fecha inicio y la de término, ¿sí? Si cerramos ese registro, vamos a poder ver entonces el desglose por tipo de día. Entonces, esta persona tiene normales 15, progresivos no tiene, proporcionales, digo, tiene 308, ¿cierto? Que se suma con las normales y tendría 1808. No tiene adicionales y tampoco tiene adicionales no indemnizables. Ahí está el desglose completito. ¿Ya? Ahí tenemos entonces todo el registro, ¿cierto? Que el supervisor también puede visualizar entonces de las vacaciones de sus empleados, ¿ya? Es bueno que estén enterados para poder ir viendo bien cómo se hace el registro. Vamos viendo. 18, vamos ya. Revisor en firmas pendientes del colaborador. Ya. Recuerden que en la versión pasada habíamos activado y estaba ya disponible el revisor, ¿cierto? Entonces, en el módulo de firmas pendientes, esto es en el colaborador ya, en el módulo de firmas pendientes los colaboradores ahora tienen acceso al nombre del revisor. Podemos ver también como empleados quién nos debe revisar algún tipo de documento. Y el estado de esa revisión, al ver el detalle entonces de una firma, ¿ya? En este caso, entonces, por ejemplo, podemos detectar que dentro de la firma podemos seleccionar alguno de estos documentos, ¿cierto? Alguno de estos documentos pendientes. Y podemos visualizar entonces que el colaborador es tal, ahí está el tipo de documento y ahí aparece quién es el revisor y firmante, dice. ¿Ya? Y por lo tanto ahí nos va a decir, podemos chequear y podemos validar quién firma, quién revisa. Ahí donde está revisor, podemos chequear entonces y podemos ver qué pasa. Revisor, ahí dice que está revisado. Y firmante, ¿estará firmado? Ahí podemos ir a ver. Claramente no está firmado, si estamos viéndolo aquí. ¿Ya? Pero ahí entonces aparece quiénes firman. En el caso de un contrato, obviamente es más de una persona. ¿Ya? Así es que también tenemos el revisor en las firmas pendientes del colaborador. Ya llegamos a la aplicación. En la aplicación, ¿qué tenemos? Recuerden que la aplicación se descarga de su, si es Android o de iPhone, ¿cierto? Apple, iPhone. Se descarga entonces la aplicación. Pongan Rex, R-E-X, signo más, y lo encuentran al tiro. Aparece al tirito ahí. Busquen nuestro icono celestito con la R. Está muy bonito ahí. Ya. Entonces, vamos. El revisor en firmas pendientes del colaborador, lo mismo que veíamos en la página, entonces también está aquí en la aplicación, ¿cierto? Donde podemos ver también el nombre del revisor y el estado de esa revisión según el detalle, ¿sí? Ahí entonces en la parte baja del detalle de ese comprobante, ahí podemos ver quién fue el revisor o quién es el revisor y si está entonces o no revisado. ¿Ya? Aquí vamos a ir más rápido. La descarga múltiple de liquidaciones. Esto es para la aplicación, si se fijan. Acá tenemos entonces que al visualizar nuestras liquidaciones, vamos a poder ir marcando, ahí con ese ticket, vamos a poder marcando en la orillita todas las liquidaciones que necesitamos descargar y arribita le damos en el icono de descarga, ¿cierto? Y ahí se va, ¿cierto? Si marqué 2, 3, 5, las 12, vamos a marcarlas todas y no necesitamos ir una a una. Simplemente las seleccionamos y listo. Listo. Tenemos filtros por tipo de documentos. Ahora en la aplicación, ¿cierto? Tenemos ahí, hay una sección, dice ver todos o ver tipo de documento. Y ahí aparecen nuestros tipos de documentos relacionados y por lo tanto ya podemos ir filtrando los documentos que tengamos, ¿cierto? Y podemos ir viendo exclusivamente las liquidaciones, exclusivamente los comprobantes de vacaciones, los permisos administrativos, etc. Ahí podemos ir viendo entonces y jugando con nuestros filtros para ver los datos más acotados, ¿cierto? Y siempre nos va a decir total de documentos entonces tanto número, ¿ya? Y finalmente tenemos entonces los revisores en el flujo de documentos, ¿ya? En este caso, cuando el revisor ingrese a la aplicación, se habilita una opción de documentos por revisar,
ya esta opción de documentos por revisar solamente le aparece ese botoncito, solamente le aparece a aquel que se le identificó como revisor, ¿ya? Si no estamos revisores, no vamos a encontrar el botón, ¿ya? Por si acaso. Listo. Tenemos entonces ese botoncito que nos va a permitir revisar el documento y por lo tanto podemos revisarlo, descargarlo y decir que estamos OK, ¿cierto? O rechazarlo. Ahí está la opción, entonces entramos a ese botoncito y se nos despliega todos los documentos que deberíamos revisar. Y ahí nos va a decir cuál es el nuevo, si está revisado, si está pendiente, etcétera. ¿Ya? Bien. ¿Cómo se hace este proceso? Al ingresar al documento, entonces, por revisar, se realizan 3 pasos. El primero, podemos descargar, entonces, el documento en PDF, ¿ya? Ahí el primer botoncito de arriba, descargamos el documento, nos entrega la información en PDF. Segundo, desplegamos la información del colaborador para ver ahí, entonces, cuáles son sus datos, cuál es la empresa, el nombre y el cargo al menos, ¿ya? Y tercero, vamos a revisar el documento, donde podemos decir entonces si lo dejamos sin revisar o le decimos revisado y aceptamos, ¿sí? Podemos validarlo simplemente o podemos en este caso dejarlo ya como revisado. Pinchamos revisado, aceptamos y tarea encomendada lista. Y listo. ¿Me demoré mucho? Casi. Ya, esas fueron todas las presentaciones, toda la presentación, 22 novedades entonces. Titánica fue este mes, ¿no? Sí, bien cargadito vino el mes de septiembre. Pero entretenido. Ya ahora tenemos mucho más detalle, especialmente con relación a la firma, a las revisiones de documentos, ¿cierto? Ahí está bastante amplio. Sí, por acá tenemos algunas consultas, ¿no, María, que nos hicieron? ¿Ya? Elisa nos preguntó en algún momento si se puede encargar en H signo peso la suma de haberes imponibles. La suma de haberes imponibles. Siempre recuerden que en este caso estamos hablando de los conceptos, ¿cierto? Los conceptos y por lo tanto tenemos que ir a buscar los conceptos. En este caso, la suma de haberes imponibles tendrías que ver si en realidad te estás refiriendo a la variable histórica o realmente el concepto del total haber. Ahí hay que ver, ¿cierto? La fórmula, cómo la aplicarías correctamente. ¿Sí? Pero está basado en los conceptos, es decir, no necesitas estar llamando una variable en este caso, sino que directamente ya se puede traer el concepto y hacer la visualización histórica. ¿Ya? Sí. Por acá también Daniel nos preguntó si los días administrativos y las vacaciones adicionales no afectan la provisión de vacaciones. ¿Cómo fue? Perdón, me perdí. Los días administrativos y las ¿Ya? vacaciones adicionales no afectan la provisión de vacaciones. A ver, ahí hay que tener en consideración, ¿cierto?, que la provisión va a estar considerada por los días de vacaciones. Estos días de vacaciones, si utilizamos el que recientemente fue liberado, ahora los que no están incluidos, ¿cierto?, obviamente no va a afectar a esa indemnización, a la provisión. Ya, en este caso, si no utilizamos esa funcionalidad y utilizamos el adicional completo, entonces sí aplica para ese cálculo de la provisión. ¿Ya? Sí, por acá también Marco nos consulta que si para usar el portal del empleado o colaborador se debe contratar el servicio o solo se contrata la firma electrónica. El portal del colaborador se contrata, se implementa, ¿cierto? Ahí es donde tú dejas a todos tus empleados conectados como usuarios también, son usuarios especiales, podríamos decir, del mismo sistema, y la firma también viene como una adición al mismo portal. Todo eso lo contratas como un paquetito, ¿cierto? Somos los mismos que manejamos todo. Y ahí, en el fondo, en la implementación te enseñamos cómo se debe administrar, un poquito cómo se ha visto en el flujo de documentos, los documentos como deberían estar y cómo se hacen las presentaciones para que se hagan los procesos de firma. ¿Ya? Eso. Es para darle autonomía al empleado y que pueda visualizar su información, de que no tengas que estar imprimiendo y en papel estar firmando y después, ¿cierto?, estar yendo a
qué sé yo, notaría o estar digitalizando el documento para cargarlo en su carpeta. En este caso, el uso del portal directamente va haciendo la emisión del documento y por lo tanto la firma es fácil. En este tiempo que estamos todos encerrados o medio encerrados, ¿cierto? Es súper práctico porque simplemente haces el envío, el empleado pone su contraseña, ¿cierto? Su PIN y listo, ya quedó y quedó además guardadito en su carpeta de documentos. Todo súper rápido, fácil y respaldado. ¿Ya? Perfecto. Por acá, Juana, ahí aporta que nos dice que el portal es sin costo, solo se cobra por las firmas. Así que ahí para que tenga una idea más o menos, Marco, del servicio. Al fondo me refería que de todas maneras tiene que solicitarlo para implementarlo, ¿cierto? Claro. Tiene que implementarlo y la firma, lógicamente, es la que sí se tiene que contratar para que así entonces pueda hacer el proceso completito. ¿Ya? Aquí Camila decía, las licencias electrónicas, eso se hace de manera automática, hay que solicitarlo a manager. Aquí hay un módulo, el módulo nuevo de las licencias médicas, donde hay inclusive una configuración. Eso tienes que, entonces, por eso les decía, en este caso, todos los módulos nuevos que hay que hacer contratación, ¿cierto? Consulten o con el vendedor o directamente con ayuda, ¿cierto? Y ahí pueden entonces activarlos. Este también funciona activándolo. ¿Ya? La firma que se contrató con otro proveedor se puede implementar en Rex. Ahí sí que no sé. Daniel, si me preguntas si la firma, porque la firma electrónica no es la misma de la facturación electrónica, por si acaso. La firma electrónica es una identificación por empresa y me estoy adelantando, habría que preguntar técnicamente, pero podría estar casi segura que no se podría, ¿ya? Porque en este caso Rex hace una identificación con DEC, ¿cierto? Que nos indica cuál vendría siendo la codificación de la empresa y a partir de ello se va haciendo el registro de los empleados, ¿ya? Pero de todas maneras no estaría de más consultarlo, pero te estaría avanzando que me parece que sería un no, ¿ya? Sí, por acá Leticia nos consulta que en el envío de notificaciones por concepto de anticipo de sueldo, ¿es posible una mejora donde se envíe esta información solo a los que se le cancela el anticipo y no a todos? Lo que pasa es que en la notificación tú puedes decir a quién estás enviando, es decir, tú puedes elegir la empresa, la cantidad de personas, ahí puedes usar los filtros para decir, por ejemplo, crear un filtro para quienes cumplen con esa actividad, ¿cierto? O también puedes mencionarlo así a dedo, decir Pedro, Juan, Diego, Tomás, etcétera. ¿Ya? Entonces recuerda que tienes esa selección también para las notificaciones, tú puedes elegir a quién le escribes en el fondo, ¿ya? Y la notificación se ve en la aplicación también. Esa es la idea de la comunicación, ¿ya? Y Camila después dice, consulta con respecto a las liquidaciones, eso se hace de manera... eso ya lo había. Yo creo que repitió la pregunta pasada. Sí, ahí está, Marco. Y la firma electrónica del código QR es opcional, no. O sea, sí, sí, es que justo estaba leyendo la parte que debemos tener implementada esta modalidad. No, para nada, eso es opcional, por eso les decía, podemos seguir con nuestra firma, podemos seguir sin firma, podemos trabajar con la firma simple, como también podemos trabajar con la firma electrónica, ese sí que es un adicional, se contrata, hay que hacer una implementación, ¿cierto? Hay que comprar un certificado, etcétera, así es que ahí sí sería, pero no es obligatorio, lógicamente. Sí. El procedimiento para registrar la firma avanzada es precisamente, primero tienes que contratarla, se hacen los contactos y la configuración con Acepta, me imagino que en este caso estaríamos aplicando, ¿cierto? Debido a que él es nuestro proveedor principal y por lo tanto ahí se haría una instalación, ahí hay una compra de certificado, en ese caso sí viene siendo así como semi parecido a lo que es la firma de los documentos electrónicos factura, ¿sí? Porque ahí hay una compra de certificado, ¿ya? Y además hay una aplicación, ahí hablaba de un hardware y el token, ¿cierto? Que es un USB que se instala en el computador, ¿ya? Elisa, que le vaya muy bien. Creo que alcanzó justito. Sí. Bueno, pues... Muchas gracias, dice Luis, de nada. ¿Quién dice? Cris. Dice, ¿cuándo estará disponible la opción de envío masivo de documentos reglamentarios para firma del trabajador? Me tocó enviar derecho a saber y tuve que hacerlo 1 a 1.
para la firma. Es que los documentos cuando tú los asignas, pues lo haces en la asignación y la asignación queda en la carpeta, ¿sí? Pero este documento, al hacer la asignación, queda directamente relacionado al empleado. Ya le llegaría a llegar la notificación de firma. O está hecho, ahí hay que ver cómo está hecho el proceso y cómo se hizo, porque la aplicación de este documento llega directamente a la carpeta de documentos, valga la redundancia, ¿cierto? Y por lo tanto el empleado puede visualizarlo desde su portal, ¿cierto? Lo mismo el reglamento interno, etcétera, ¿cierto? Hay que ver entonces qué pasó con la identificación, la emisión final de ese documento, ¿ya? ¿Tuviste que hacer la emisión uno a uno, ir uno y hacer la publicación en el fondo? ¿Cris? Sí. Ouch. Ya. Ahí hay que ver. Si quieres me dejas algún correo, me mandas algún correo para que conversemos ahí cómo lo aplicaste, o si quieres también puedes hacer la consulta a mesa de ayuda, ¿cierto? Para que validen bien cómo fue hecha la aplicación de ese envío. ¿Ya? Listo. Sí. Perfecto. Por acá Leticia veo que tiene levantada la mano. Dije, no había consultado hace un rato atrás. Daniel dice, si se envían anexos de contrato a los colaboradores, ellos pueden firmar con la misma firma de la liquidación. Estoy pensando cuál es la firma que te refieres con la liquidación. A ver, la firma del empleado es una, ¿sí? Y tú puedes mandar todos los documentos que necesites, es decir, para un anexo contrato, tú tienes que determinar en el flujo quién firma, el empleado y el apoderado, por ejemplo, o el empleado y dos apoderados, en el orden que corresponda, ¿ya? Por lo tanto, entonces, cuando tú haces el envío de la liquidación, cuando haces el envío de el comprobante de vacaciones, que lo hace el mismo empleado en todo caso, el permiso administrativo, todos van radicados en la misma firma. El flujo es el que determina cuántas personas están involucrados precisamente para firmar, ¿ya? Ahora, si en la firma de liquidación te refieres al dibujo de firma que va incluido en el formato, entonces no tiene nada que ver, ¿ya? Ese dibujo va solamente, por ejemplo, para el certificado de antigüedad o en la liquidación, solamente porque esa es una firma no válida, es un dibujo de firma nomás. Ya, la firma válida es la firma electrónica emitida en el documento, que eso puede ser para cualquiera de los documentos que necesite. Un certificado, puede ser para anexo, puede ser para el contrato. Acuérdate que el anexo ahora podría ser inclusive, no necesariamente de un tipo contrato, sino que puedes crear su propio tipo de documento que sea anexo de contrato. ¿Ya? Así que ahí espero que se haya aclarado un poquito. Era por la pregunta, dice que había levantado la mano. ¿Pueden enviar la PPT? Sí. Leticia, pueden pedírselo a Mati, un poquito más arriba dejó su correo, y ahí Mati amablemente les hace llegar la presentación. También está en el canal de YouTube, habíamos adelantado un poquito, ¿ya? Las firmas digitales siempre sirven en caso de fiscalización de documentos por parte de la Inspección del Trabajo, sí, lógico. ¿Sí? Si tienes todo en regla, tienes todo respaldado, ¿cierto? Y lógicamente esto es totalmente reconocido, ¿ya? Así que, por lo tanto, sí, te sirve totalmente. Perfecto, dice. Sí. Mati te había contestado, Leticia. ¿Ya? La consulta que nos había hecho Camila sobre la firma, o sea, las licencias médicas electrónicas. Me informan por interno que es un servicio que se contrata y que el primer mes es gratis, como me parece. Así que la idea, idealmente que se contacten ahí con su ejecutivo comercial y ellos ven ahí cuáles son las condiciones, porque ya nosotros no sabemos mucho más. Claro, ahí en este caso, por eso les decía, cuando tengan alguna duda de alguna funcionalidad, si ustedes la tienen, si está dentro de lo que tienen contratado, ¿cierto? Si es que hay alguna especificación, como lo que estábamos viendo, por ejemplo, de la licencia y la firma avanzada, siempre consulten a su ejecutivo o a mesa de ayuda, si es que no viene así súper claro que en realidad es parte de,
¿Ya? Daniel, último. Todas estas clases anteriores o estas presentaciones anteriores están precisamente en el canal de YouTube de Manager Software. ¿Ya? Entran a YouTube, Manager Software, buscan, está nuestro logo de Manager, ¿cierto? Esa M con el circulito azulito, y ahí pueden encontrar todas las anteriores. De abril en adelante, mayo en adelante. Más o menos empezamos Más o mayo, menos, julio por ahí. ya ha pasado tanto tiempo, ya, más o menos de abril o mayo en adelante, ¿cierto? Todas las presentaciones han ido, las hemos estado publicando, ¿ya? Eso, y si necesitas que te enviamos el material, ¿cierto? Pues ahí justo Mati puso su correo, así que puedes escribirle y decirle que te mande también las anteriores, si es que no las tiene. ¿Ya? Listo. Sí. ¿Qué más? Yo creo que aquí todo el tiempo agradecerles se pasaron también todos. a todos quienes participaron hoy día y que también, bueno, nos consultan y aportan también información a nuestra presentación de novedades y nuevas funcionalidades. Te agradezco, Anita, por la excelente presentación nuevamente. Gracias. Y de desarrollo también se pasaron porque hubieron hartas novedades y harto trabajo también atrás. Fue titánico la preparación. Así que agradecerte por el tiempo y agradecerle a todos por el tiempo también que estuvieron acá. Nos excedimos un poquito, pero bueno, es parte de que también hubo harto trabajo en este mes. Claro. Ahí agradecerle a todos por su participación, ¿cierto? Su atención hasta último minuto. Ya pueden ahí ya solicitar la presentación si es que la quieren. También está el video en YouTube. Ahí en unos pocos minutos yo creo que va a estar, o ya mañana lo encontrarán. Así es que suscríbanse también al canal y así les van a llegar las notificaciones de todo lo que vayamos subiendo, por otro lado, ¿cierto? Exactamente. En el centro de capacitación tenemos las clases también, tenemos la operación, tenemos formulación, gestión, donde vemos también todos estos temas, ¿ya? Operación y firma, ¿o no? Está operación, que es teórico y práctico, y está el portal, que es con firma incluido. Ahí hacemos la implementación, pero también damos todas las nociones de la capacitación para que ustedes puedan también, a su vez, capacitar a sus empleados o darles las explicaciones correspondientes de cómo funciona. ¿Ya? Sí, y las certificaciones que estamos partiendo. De veras, las certificaciones. Tenemos, recuerden, las certificaciones de recursos humanos, tenemos entonces 3 cursitos, ¿sí? Gestión, formulación y operación. Teniendo las 3, una pequeña pruebita al final, ya tienen su certificación de recursos humanos, así que llamen ahí a Raquel, ¿cierto? Raquel está ahí al teléfono o al correo para que puedan contactarla también. ¿Ya? Sí. Así que eso. Nos vemos entonces el próximo mes o en algún otro curso y estamos en contacto. Sí, recordarle que esta presentación de novedades la estamos haciendo una vez al mes, como por esta fecha, la tercera semana más o menos de cada mes. Así que lo esperamos en la próxima, que será como también como el 20 de octubre, por esa fecha más o menos. Listo. Que estén muy bien entonces. Nos vemos el otro mes, si es que no es antes. Exactamente. Chao, Mati, muchas gracias como siempre. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Nos vemos, Anita. Muchas gracias. Buena tarde. Buena tarde.